No entiendo por qué se molestan cuando hablo del Jikook. De verdad no lo entiendo literalmente. Mi canal se llama Jikook Express. O sea, desde el nombre está clarísimo cuál es el enfoque. Sería hasta extraño que no hablara de ellos. Si alguien entra a un canal con ese nombre y espera que no se hable de Jimin y Jungkook, entonces creo que el problema no soy yo. En mi canal comparto teorías, análisis, detalles, momentos pequeños que quizá para otras personas pasan desapercibidos, pero que para mí, como fan de Jimin y Jungkook, siempre tienen un significado. Y no porque yo quiera inventar cosas, sino porque a lo largo de los años, ellos mismos nos han mostrado una dinámica, una conexión y una historia compartida que está llena de matices. Sus miradas, sus gestos, la forma en la que se hablan, cómo se cuidan, cómo reaccionan el uno al otro. Son cosas que como fan no puedo simplemente ignorar. Y algo que quiero dejar súper claro, yo no los admiro solo por el ship. No los admiro solo porque interactúan juntos. Yo admiro a Jimin y a Jungkook como artistas individuales, como personas, como profesionales que han trabajado durísimo para estar donde están. Celebro sus logros en solitario, sus proyectos, sus canciones, sus récords, su crecimiento personal. Si hago análisis de momentos entre ellos, también hago celebraciones de sus carreras individuales, porque mi admiración no depende únicamente de su dinámica juntos. Si alguien solo los ve como un simple ship y nada más, entonces sinceramente este no es el canal para esa persona. Aquí se habla desde el cariño, desde el respeto y desde el análisis. Y sí, creo que por el anuncio que ambos hicieron hay una conexión clara. ¿Eso significa que tengo la verdad absoluta? No. ¿Significa que no puedo estar equivocada? Claro que puedo. Por algo son teorías. Por algo hablamos de coincidencias. Por algo analizamos detalles. Las teorías no son afirmaciones definitivas. Son interpretaciones desde la perspectiva de un fan. Decir que es una perversión o que es algo extraño, pensar que hay una conexión especial entre ellos, me parece exagerado. Muchísimas personas perciben lo mismo. ¿Podemos estar equivocados? Sí, pero eso no convierte el análisis en algo malo automáticamente. Mientras haya respeto, no veo el problema. No importa lo que digan, el contenido de mi canal siempre va a girar en torno a Jimin y Jungkook, porque esa es mi prioridad como creadora de contenido. Eso no significa que ignore el resto de BTS. Amo al grupo completo, puedo hablar de todos, puedo dar noticias generales, puedo apoyar proyectos grupales e individuales. Pero mi enfoque principal siempre será Jimin y Jungkook. Porque así lo decidí desde el inicio y porque es lo que realmente me apasiona. También quiero dejar claro que respeto profundamente a todos los integrantes. Sé que cada uno es importante para el grupo y especialmente importantes para Jimin y Jungkook. No voy a minimizar a nadie ni faltar el respeto a ningún miembro. Mi contenido no se basa en comparar ni en atacar, sino en analizar y compartir desde mi punto de vista. Al final del día, esto es mi espacio. Es un canal creado desde el cariño, desde la emoción y desde la admiración. Nadie está obligado a quedarse si no le gusta el enfoque, pero tampoco es justo pedir que cambie la esencia de algo que desde el principio fue claro. Jikook Express habla de Jikook, así de simple. Todo apunta a que Arirang, el nuevo proyecto de BTS, podría debutar con entre 500,000 y más de 750,000 unidades vendidas en su primera semana en Estados Unidos, según estimaciones de Hitsd. De cumplirse la proyección, el grupo no solo lograría el mayor debut de K-pop en la historia del país, sino que también rompería su propio récord, reafirmando su posición como uno de los actos más poderosos de la industria musical global. Al igual que otras grandes estrellas como Harry Styles o Bruno Mars, BTS ha estado un tiempo considerable fuera del foco mediático. Sin embargo, en su caso existe una razón de peso. Los integrantes estaban cumpliendo con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Ahora, con su esperado regreso, la expectativa es enorme. A más de un mes del lanzamiento de Arirang, el grupo todavía no ha presentado un sencillo oficial.
lo que hace más difícil anticipar cómo evolucionarán las cifras, aunque las proyecciones ya son impactantes. Como referencia, su último álbum grupal, B, 2020, vendió 242,000 copias en su primera semana en Estados Unidos. Las cifras que se manejan ahora prácticamente duplicarían o incluso triplicarían ese resultado, demostrando cuánto ha crecido su base de seguidores en los últimos años. Además del lanzamiento del álbum, BTS prepara una ambiciosa gira titulada también Arirang, que recorrerá 34 regiones con un total de 82 conciertos en Asia, Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Oriente Medio. Para quienes no puedan asistir en persona, Netflix transmitirá el concierto desde Seúl el mismo día del lanzamiento, permitiendo que fans de todo el mundo vivan el regreso del grupo en tiempo real. Corea del Sur sigue consolidándose como el epicentro del K-pop a nivel mundial, pero ahora el debate va más allá de la música. Muchos consideran que, si el país ocupa este lugar privilegiado en la escena global, también debería aprovecharlo para profundizar en su propia cultura y dar visibilidad a historias que durante años han pasado desapercibidas. Y curiosamente, quien estaría cumpliendo mejor ese rol no sería el gobierno ni las grandes corporaciones del entretenimiento, sino RM, el líder de BTS, conocido por su interés en el arte, la historia y la identidad cultural coreana. Mientras tanto, las autoridades de Seúl han dado un giro llamativo en su postura. Si en el pasado se mostraban reticentes a proteger y promover ciertos espacios históricos, ahora respaldan con entusiasmo un gran evento de BTS que se desarrollará en pleno centro de la capital. El proyecto abarcará desde el emblemático Palacio Gyeongbokgung hasta la histórica Puerta Sungñemun, dos de los puntos más representativos de la ciudad. Este cambio refleja claramente el enorme peso e influencia que ha alcanzado el grupo dentro de la cultura coreana contemporánea. El fenómeno del K-pop ya ha demostrado que puede conquistar mercados internacionales y convertirse en un motor económico clave. Con ese panorama, el gobierno surcoreano incluso habla de impulsar un ambicioso mercado de cultura K, valorado en 300 billones de wons, como estrategia para fortalecer la economía en tiempos complejos. Así, la música y la cultura pop no solo siguen rompiendo récords, sino que también se posicionan como una pieza central en los planes de desarrollo del país.